ejemplo del plan de cuenta, ¿ya? Bueno, tenemos ahí el activo 1, recursos disponibles 11, y la disponibilidad de moneda nacional 111, caja 111.01, banco 111.02. Luego tenemos los deudores presupuestarios 115. Luego tenemos la participación del Fondo Común Municipal, artículo 38 del registro 1063 del 79, 115.0803. Esto más o menos para visualizar la utilización, ¿no es cierto?, del plan de cuentas. Luego tenemos por el lado de los pasivos, tenemos los pasivos 2, la deuda corriente 21, y por otro lado tenemos los acreedores presupuestarios, que es la 215, y que acá se menciona el gasto en personal, o sea, el 215-21. Y así sucesivamente se van adicionando los códigos en la medida que se vaya desagregando cada una de las cuentas. Luego, ¿no es cierto?, en el plan de cuenta el título 3 está el patrimonio, que el patrimonio del Estado dice comprende la participación del Estado sobre el total de los recursos activos. Y el patrimonio del gobierno central, bueno, habla del 311, que para el caso municipal, ¿no es cierto?, tiene que ver con el patrimonio institucional. Y tiene también cuentas complementarias que complementan la información patrimonial, que tiene que ver con los resultados acumulados, los resultados del ejercicio y el detrimento de bienes. ¿Ya? Que son cuentas, ¿no es cierto?, que tienen carácter patrimonial y que están concebidas como con el código 3. Luego tenemos los ingresos patrimoniales, que estamos, ¿no es cierto?, situados en el código 4. Ingresos patrimoniales comprende los aumentos indirectos del patrimonio durante el ejercicio. ¿Ya? Profesor. Ojo. Hay un alumno, C. Gómez, dice, ¿se puede mostrar la hoja nuevamente? No sé si se refiere a la presentación anterior. C. ¿Será Gómez. esa? No sé a qué se refiere. ¿Se puede mostrar la hoja nuevamente? Dice la primera. ¿La primera de la tarde? ¿Cuál será? Sí, la primera de la tarde, o sea, la presentación anterior, profesor. Esa. Esa. Esa es la primera. ¿Qué estaba preguntando? A lo mejor se puede comunicar por... C. Gómez dice. Pero igual indicarle que todo este material está también en la plataforma, lo puede descargar. Sí. A lo mejor necesita mayor explicación. ¿Cuál es el nombre de la persona que está pidiendo repetición de la imagen? Espéreme un poquito, dice C. Gómez, no tiene la conexión con su nombre. A ver, tendría que revisar mi planilla, pero que él abra el micrófono y diga su nombre, mejor. Sí, C. Gómez, por favor, abra su micrófono, por favor. Buenas tardes. Tarde, sí, dígame. Sí, no, estaba revisando, que estaba leyendo atentamente la primera hoja, entonces como la cambió, digamos, no alcancé a terminar de revisarla, pero como dicen que está en los antecedentes de... Sí. Lo voy a ver allá, pero ya la vi, digamos. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, hablamos del patrimonio, luego hablamos de los ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, que comprende el aumento indirecto del patrimonio durante el ejercicio. Todos los más menos, ¿no es cierto?, en este caso los más, los incrementos patrimoniales, van a estar situados en cada una de estas cuentas. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista del sector público, ¿no es cierto?, todos los impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto IVA, el impuesto a las estampillas, etc. Todos los impuestos regulados por el Código Tributario, ¿no es cierto?, corresponden a ingresos del Estado y que van a incrementar el patrimonio estatal. ¿Ya? Luego tenemos el Código 42, que son las imposiciones previsionales, que son toda la recaudación que efectúa el Estado respecto de las cotizaciones previsionales del antiguo sistema que se encuentra vigente aún respecto de aquellas personas que no optaron por el traspaso a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Ya? Luego tenemos los ingresos operacionales, el Código 43, y que en el fondo, en este rubro, estarían contemplados los municipios respecto de los ingresos patrimoniales. ¿Ya? Y respecto de los ingresos operacionales para el sector municipal, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, que ¿a qué se refieren los ingresos patrimoniales? Dice, comprende
los ingresos por concepto de venta de servicios, tributos, ingresos financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada municipalidad. ¿Ya? Por lo tanto, los ingresos operacionales obedecen especialmente a los ingresos provenientes principalmente de la aplicación del Decreto Ley 3063, Ley de Rentas Municipales. ¿Ya? Luego tenemos las transferencias recibidas, que corresponde a los ingresos y donaciones que obtienen los municipios, ya sea que provengan del sector público o privado, y o externo, sin efectuar contraprestación de bienes o servicios por parte de la municipalidad receptora. ¿Ya? Tenemos ahí las transferencias recibidas. Luego tenemos la venta de activos, ¿ya? Que comprende los ingresos provenientes de la enajenación de activos físicos, ¿ya? Venta de activos intangibles y la venta de instrumentos financieros negociables. ¿Ya? Esa es la venta de los activos. Tenemos otros ingresos patrimoniales, el Código 46, que comprende los ingresos corrientes que no se encuentren contemplados en otras categorías, ¿ya? Por lo tanto, ahí cada municipio tendrá que desglosarlo, analizarlo en su mérito, ¿ya? Luego tenemos los gastos patrimoniales, ¿ya? Y aquí estamos frente al Código 5, gasto patrimonial, comprende las disminuciones indirectas del patrimonio durante el ejercicio. Y aquí tenemos en el Código 51, traspaso al fisco, que comprende los integros a la tesorería fiscal de los impuestos de utilidades netas que arrojen los balances patrimoniales anuales de las municipalidades. En este caso, nosotros no le hacemos traspaso al fisco, sino que generalmente el fisco nos hace traspaso a los municipios, ¿ya? Para financiar cierto tipo de gastos municipales. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el Código 52, que son las prestaciones de seguridad social. ¿Qué comprende esto? Comprende los gastos por concepto de desahucio y en general cualquier beneficio de similar naturaleza que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte por parte del beneficiario. Asimismo, se incluyen prestaciones sociales pagadas por el empleador a sus empleados o ex empleados, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de transferencias o de prestaciones de seguridad social, ¿ya? Hablamos de las prestaciones previsionales y las prestaciones previsionales del empleador, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza esta cuenta cuando los funcionarios municipales se acogen especialmente a los retiros voluntarios y que implica el pago de los desahucios, ¿no es cierto?, del mes por año y todo aquel beneficio que se encuentra establecido por leyes especiales, ¿ya? Esperemos un segundito. Luego tenemos los gastos operacionales, ¿no es cierto? ¿Qué incluye los gastos operacionales? Los gastos operacionales comprenden los gastos por remuneraciones, aportes del empleador y otros relativos al personal, como asimismo los derivados de adquisiciones de bienes de consumo, ¿ya? Servicios no personales y gastos financieros, todos los cuales son necesarios para que la municipalidad pueda realizar sus actividades habituales, ¿ya? Esos son los gastos operacionales. En definitiva, son los gastos necesarios para que el municipio pueda funcionar en forma adecuada. Luego tenemos las transferencias otorgadas, ¿ya? Que es el Código 54, que comprende los gastos correspondientes a donaciones y transferencias corrientes o de capital que no representan contraprestación de bienes o servicios. Y aquí podemos señalar las transferencias que el municipio hace a las entidades, ¿no es cierto?, privadas, que pueden ser sin fines de lucro, ¿cierto? ¿Ya? Como las típicas
subvenciones que entrega la municipalidad a las organizaciones comunitarias, ¿no es cierto?, a los clubes deportivos, a los centros de madre, ¿no es cierto?, a los centros culturales, etc. Bueno, en esta cuenta deberán ir registradas todas esas operaciones. Luego tenemos el costo de venta. ¿Qué representa el costo de venta? Representa los gastos por concepto de los costos de venta, de las inversiones financieras, de las existencias para la venta, los bienes de uso, activos intangibles y propiedades de inversión correspondientes al ejercicio. ¿Ya? Bueno, aquí el costo de venta, en el caso de los bienes de uso, tiene que ver con el valor libros que pueda tener el bien. Ese va a ser el costo de venta. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos venta de bienes físicos, tenemos que hacer una regularización completa, tanto en el activo fijo en sí, como la depreciación acumulada, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos otros gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, que comprenden los gastos no contemplados en las otras clasificaciones, ¿ya? Que no pueda, ¿no es cierto?, no se puedan clasificar en alguno de estos conceptos anteriores. Vamos a registrar acá, este es como un saquito en lo cual vamos registrando aquellas operaciones que no están contempladas en los conceptos de gastos anteriores, ¿ya? Luego tenemos los gastos de la inversión pública, ¿ya?, que comprende los gastos administrativos, consultorías y contratación necesarias para la ejecución de estudios básicos y costos de estudios básicos para inversión, ¿ya? En definitiva, ¿no es cierto?, acá vamos a registrar todos los gastos provenientes por la ejecución de los proyectos de inversión. Luego tenemos ejemplos de uso del plan de cuenta respecto de los ingresos y gastos patrimoniales, ¿cierto? Acá tenemos ingresos patrimoniales, que es el código 4, transferencias recibidas, que es el código 44, transferencias corrientes, que es el código 441, y transferencia corriente de otras entidades públicas, que es el 44103, ¿ya? Y así sucesivamente. No hay que olvidar que respecto de las transferencias, ¿cierto?, cuando registramos presupuestariamente estos aportes, tienen que ser registrados al último nivel de desagregación que estipula la normativa, ¿ya? Por otro lado, tenemos los gastos patrimoniales, que es el código 5, ¿ya? Gastos operacionales, que es el código 53, y el gasto en personal, que es 531. Y aquí tenemos el ejemplo del gasto en personal. Código 531, ¿no es cierto?, que comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aporte al empleador y otros gastos relativos al personal. Y a su vez, ¿no es cierto?, esta cuenta de gasto personal está subdividido, ¿no es cierto?, en estos códigos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el 531.01 corresponde al personal de planta. Aquí estamos hablando de gastos patrimoniales, ojo, porque también tiende a confundirse con la cuenta presupuestaria, ¿ya?, que es la 21.01.001, ¿no es cierto?, que es el personal de planta, y que es en el caso presupuestario el 21.01.02, que es el personal a contrata, ¿ya? Y así sucesivamente. Aquí nosotros estamos hablando de gastos patrimoniales. La otra clasificación relativa a estos mismos conceptos tiene que ver con los gastos presupuestarios, o sea, tienen el carácter de pasivos. Acá estamos hablando ya de gastos efectivamente realizados, y que se refiere al personal de planta, personal a contrata, otras remuneraciones y otros gastos en personal. Y tenemos el 531.01, 02, 03 y 04. ¿Ya? Eso para no confundirse, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de gastos patrimoniales. Los otros, que tienen que ver con los gastos presupuestarios, tienen el carácter de cuentas de pasivo. Por eso usted que parte con el código 2. Profesor. Sí, dígame. Respecto a este gasto personal, aquí lo que señala usted que sería, digamos, lo que efectivamente se canceló al El personal de planta, por ejemplo. Claro, el desembolso. O sea, lo que se registra acá es que estamos reconociendo el gasto patrimonial,
¿Ya? Ya. No sé si me entiende. Perfecto. O sea, lo estamos, por Sí, sí. ejemplo, cuando, en el momento, acuérdense usted que cuando devengamos, ¿ya? La planilla de sueldo, tiramos al debe todos estos gastos patrimoniales, ¿ya? Si es Correcto. personal de planta, registramos al debe personal de planta, al debe personal a contrata, al debe de otras remuneraciones y al debe de otros gastos personales. Y ahí estamos reconociendo, ¿no es cierto?, el gasto patrimonial. ¿Por qué? Y ahí damos, ¿no es cierto?, damos cumplimiento a la normativa contable, al principio contable y a la doctrina contable. ¿En qué sentido? En que los gastos presupuestarios al debe aumentan, ¿no es cierto? Y que los ingresos presupuestarios al haber también aumentan. No sé si me explico. Tiene que ver con doctrina contable. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Luego tenemos el registro de las responsabilidades. ¿Ya? Existe también, ¿no es cierto?, el título 9, la responsabilidad o derechos eventuales. Dice, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantía que no afectan la estructura patrimonial. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Cuando dice que no altera, ¿no es cierto?, no afecta la estructura patrimonial, quiere decir que no hay aumento ni disminución del patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, podemos deducir que corresponde a registros netamente administrativos, ¿ya? ¿Y qué se refiere, por ejemplo, a la responsabilidad y derechos eventuales? Dice, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que no afectan la estructura patrimonial. Por ejemplo, tenemos a garantías por adquisiciones, ¿ya? Que comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas que no afectan la estructura patrimonial. Garantía, por ejemplo, de las adquisiciones cuando licitamos un gran proyecto de adquisición en la cual en ella se puede pedir o solicitar una boleta de garantía por seriedad de la oferta, por ejemplo. ¿Ya? Que si bien es cierto, no se traduce en dinero efectivo ni tampoco se traduce en una obligación, pero sí es una garantía de un proceso que efectúa el municipio. Ahora, ¿cuándo podría transformarse en un activo una boleta que se encuentra en garantía? ¿Hay alguien que me pueda explicar? Cuando se cobra esa boleta, Ya, ¿y por qué se podría cobrar esa boleta? por ejemplo, la garantía de seriedad de la oferta, se podría cobrar dependiendo de lo que dicen las bases, ¿verdad? Si por ¿Ya? ejemplo, si por ejemplo una persona se retira antes, tal vez, ¿Ya? se podría cobrar, pero más que todo se da en la última garantía de Cumplimiento de contrato. Cumplimiento cumplimiento del contrato. contrato, sí, ahí se da más, por ejemplo, si una persona no cumple con el contrato, entonces uno Perfecto. le pudiera cobrar su garantía. Eso. ¿Ya? ¿Y ahí en qué se transforma? Se transforma en un ingreso en Ingreso para el realidad municipio. ¿Ya? O para sea, pagar, por lo general es para pagar un estado de pago en realidad. ¿ya? ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista doctrinario, ¿no es cierto? Esa garantía, obviamente, cubre la garantía respectiva, pero se hace efectiva cuando hay incumplimiento de contrato, ¿cierto? Sí. Y ahí recién se transforma, ahí yo lo registro, tengo que registrarlo como un ingreso devengado, ¿cierto? Porque ha nacido el derecho de cobrar, de disponer de esos recursos, ¿sí o no? Por eso Sí. hay que tener claridad respecto a la parte conceptual, en el sentido de que, ¿no es cierto?, en ese momento, cuando hay incumplimiento de contrato y están todos los documentos de respaldo, porque tampoco, acuérdense ustedes que no podemos en forma arbitraria hacer efectiva una boleta de garantía. ¿Por qué? Porque en cierta forma, cuando nosotros hacemos efectiva una boleta de garantía, tenemos que informar al mercado público, ¿no es cierto?, por incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque ese proveedor le va a quedar manchado sus antecedentes por incumplimiento de contrato, ¿ya? Acuérdense que es súper relevante el tema, de manera tal que otros servicios, otros municipios no se vean involucrados con este proveedor, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de incumplimiento de contrato, ¿ya? O sea, podríamos decir que es un proveedor, entre comillas, no confiable, ¿ah? Y que tendrá que tener su sanción o, ¿no es cierto?, quedará limitado para los procesos de licitaciones posteriores, ¿ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?,
la ejecución de boletas garantías cuando hay incumplimiento de contrato, pero con todos los respaldos respectivos que así lo acrediten, ¿ya? Porque tiene efectos, ¿no es cierto?, patrimoniales con respecto al proveedor, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto?, el proveedor podría irse de reclamo y de demanda contra el municipio en el eventual caso que se haya hecho efectiva una boleta de garantía que realmente no se tenían todos los antecedentes a la vista y que pueda ser discutible ante un, digamos, a un proceso investigativo, ¿ya? O un proceso judicial, que muchas veces algunos proveedores también demandan a los municipios o a los entes públicos por vulneración de derechos o porque no se han respetado las garantías respectivas, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado y especialmente cuando se hacen efectivas las boletas de garantía, ¿no es cierto?, es porque obviamente debemos contar con un respaldo jurídico de la municipalidad en que así lo acredite, ¿ya? Porque no es un tema, porque aquí ya no caemos en un tema financiero contable, sino que vamos mucho más allá que eso, ¿cierto? Tiene que ver con una decisión jurídica, si corresponde o no corresponde, por ejemplo, la liquidación de un contrato, el cobro de multa, el cobro efectivo de las boletas de garantía, ¿ya? Y eso va a tener que ser resuelto, ¿no es cierto?, por la unidad jurídica, que posteriormente tendrá que informarle a la unidad de administración y finanzas para que haga efectiva las garantías, haga efectiva las multas y todo lo que corresponde y que esté previamente establecido en las bases administrativas y en las bases técnicas. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Sí, profesor. Perfecto. Ya, entonces Sí, aquí profesor. tenemos un ejemplo, bueno, de los diferentes tipos de registro, ¿ya? Que es el 9, ¿no es cierto?, las cuentas de responsabilidad y derechos eventuales, 92, que son cuentas de responsabilidad y derechos eventuales, que comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que no afectan la estructura patrimonial. Luego tenemos el 921, que son las adquisiciones, que aquí este es un ejemplo, ¿ya?, que comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas que no afectan la estructura patrimonial. Siempre las garantías nunca van a afectar la estructura patrimonial. ¿Esto qué significa? Que no hay aumento de activos, no hay disminución de activos, no hay aumento de pasivos, ni hay disminución de pasivos, ¿ya? Por lo tanto, volvemos a repetir, es un registro, si lo podemos definir, como un registro administrativo de las garantías que va recibiendo el municipio. Pero tiene, obviamente, las características de registro contable, ¿ya? Porque tiene cuenta deudora y también, como tiene cuenta deudora, también tiene su cuenta acreedora, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la 92101 dice, se registra el debe, garantía recibida de seriedad de oferta. 92202, al haber, ¿no es cierto?, responsabilidades por garantía recibida de seriedad de la oferta, ¿ya? Luego la 2103 dice, al debe registro, garantía recibida de fiel cumplimiento del contrato. Luego la 2104, al haber, responsabilidades por garantía recibida de fiel cumplimiento del contrato, ¿ya? Entonces siempre los registros de responsabilidad, de cuenta de responsabilidad de derechos eventuales, siempre va a tener una cuenta debe y una cuenta al haber. O sea, va a tener su cuenta deudora, paralelamente, en forma simultánea, va a tener su cuenta acreedora. Y esta información, obviamente, que va a ir inserto dentro de los estados financieros y señalar, ¿no es cierto?, en forma sucinta, pero también transparente, cuáles son las garantías que aparecen registradas en el sistema contable. Vamos a hacer un ejemplo de la integración contable presupuestaria. Primero, acá tenemos, ¿no es cierto?, la adquisición de un bien raíz según la documentación sustentatoria correspondiente. Cuando compramos un bien raíz, ¿cuál es la documentación sustentatoria para contabilizar, ¿no es cierto?, la adquisición del bien raíz? La escritura, La escritura. el dominio vigente. Ya, La bueno, escritura, digamos, sí. sí, ¿y qué tiene que contener la escritura? La escritura Precio. tiene que... Ya, ya, ¿qué más? El precio, ¿no es cierto? La superficie, Ya, los deslindes. perfecto. Algo súper importante.
la dirección, no sé, Número de rol, el rol, ¿verdad? ¿Rol de qué? El rol de la avalúo. propiedad de rol. Ah, el avalúo, bueno. ¿Qué antecedente fundamental tenemos que tener claro al momento de registrar contablemente la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo? Y ya esté a nombre del municipio que lo Ya, adquirió. está el nombre del municipio. ¿Y en qué momento queda el nombre del municipio? Cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces, ahí queda Perfecto. nombre. Y eso por eso que le decía yo el dominio vigente, Sí, sí, el registro del, ¿no es cierto?, conservador. el conservador de bienes raíces, en que dice el número de registro y el año del registro, ¿cierto? Ahí, Hojas, número y año. exacto, podemos decir que es dueña el municipio de ese bien que ha adquirido. Por eso es súper relevante cuando se adquiere un bien inmueble, primero que nada, tenemos que hacer los estudios de título, ¿ya? ¿Para qué generalmente hacemos los estudios de título? Para verificar Bueno, que toda la información que esté se me fue la palabra, en la escritura sea la correcta. ¿Ya? ¿Pero qué verificamos a través del estudio de título? el ¿Tiene estudio el de dueño? título, Nada más. el estudio de título El en linde. realidad tiene que ver con la dimensión del terreno, para ¿Ya? ver si efectivamente Por el eso es título que se contrastar. está, el título que se ¿Ya? está comprando es de, obviamente, primero que todo, es de la persona que está vendiendo ¿Ya? y los deslindes que nos están ofreciendo para eso. ¿Ya? ¿Y Los qué otro derechos tema? propios de bien. A ver, no le escuché bien. ¿Cómo dijo? Los derechos. Ya, los derechos que van implícitos en la adquisición, ¿cierto? Exactamente. Que pueden ser los derechos de agua, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Ahora, ¿pero qué otro tema también es importante cuando se hacen el estudio de título? Que la propiedad que se está adquiriendo no tenga deudas. En el fondo se estudia todo lo que significa el inmueble o edificio, terreno, lo que se está inscribiendo, que no tenga deudas, que esté registrada, que la dimensión, el valor, ¿No es cierto? Que si no paga tenga deuda. contribuciones, si El Correcto. uso de suelo. Perfecto. Pero hay un tema súper relevante, igual lo tocó usted ahí, alguien lo tocó, El que uso tiene de que ver, suelo. ¿no es cierto?, que el bien no esté embargado, primero que nada, ¿no es cierto? Que los títulos estén saneados, que no haya traba de embargo sobre ese bien que se está adquiriendo, ¿ya? Dice Profesor, ¿Ah? Nicolás profesor, Núñez, pero dice para verificar las limitaciones al dominio, dice. Y Maricel dice Sí, uso de suelo. correcto también. Y también profesor, verificar, ¿sí? pero lo que pasa es que si bien es cierto, un estudio de título es importante cuando Ujú. no se tiene la veracidad del terreno, pero cuando se saca un dominio vigente y se pide con los certificados, ¿no es ¿Sí? cierto? Esos certificados a uno le acreditan o al propietario le acreditan que esos certificados que no tiene ¿Ya? prenda y un montón de cosas, entonces con esos Sí. certificados uno puede verificar y se ahorra el estudio de título. Claro, pero cuando son inversiones importantes, ¿no es cierto? Igual es aconsejable efectuar, ¿no es cierto?, los estudios de títulos pertinentes, ¿ya? Cuando son inversiones realmente que tienen relevancia, ¿ya? Ahora, cuando uno compra un bien, ¿no es cierto?, lo importante es que si yo obtengo los certificados perfectos de que, no hay, que los títulos están saneados, ¿no es cierto?, que no tengo ninguna dificultad, cuando se compra hay que registrarlo en forma simultánea, ¿ya? Y ha ocurrido en algunos casos. ¿Por qué? Porque en el intertanto, entre que se firma la escritura, ¿no es cierto?, ante notario, y el registro que se produce en el conservador de bienes raíces, en ese intertanto es posible, y ha ocurrido que se traben embargos respecto al bien, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado ahí en ese sentido, porque mientras ¿no es cierto?, no aparezca algún tipo de ingresión o dominio diferente, puede producirse ese hecho. Y ha ocurrido, ¿eh? Ya, yo conozco casos en los cuales en ese intertanto, ¿no es cierto?, se han trabado embargos respecto de los bienes y la verdad que es un problema bastante serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cierta medida, ¿no es cierto?, también cuando yo voy a inscribir
el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? Generalmente, de igual forma, hay ciertos valores involucrados de por medio, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado respecto de la adquisición de este tipo de bienes en las cuales intervienen varios organismos para concretar el dominio y propiedad del municipio. ¿Ya? Profesor, A ver. lo que usted recomienda entonces sería que no se pague el bien antes que no esté inscrito en el conservador. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza hoy en día? Hoy en día se utiliza que el valor del bien, ¿no es cierto?, queda en custodia en la notaría, hasta mediante no acreditar que el bien, o sea, el dueño a quien se le está comprando, ¿no es cierto?, no puede retirar los valores una vez que se acredite que el bien inmueble ya quedó registrado a nombre del municipio. ¿Se fijan? Claro, sí. Es una forma de acreditar que no hay ningún problema, ¿no es cierto?, que no haya ninguna traba de por medio que prohíba que el bien pase derechamente, en forma directa, a dominio y propiedad municipal. ¿Ya? Entonces se recomienda que los valores que se estén pagando por el bien se pueden consignar, pero se consignan en el conservador de bienes raíces, condicionado a que una vez que quede totalmente tramitada la transferencia, esto quiere decir que el bien quedó registrado en nombre del municipio, ¿no es cierto?, se pueda efectuar el pago efectivo. ¿Se fijan? ¿Ya? Generalmente se pueden utilizar un vale vista, ¿ya?, por el monto que significa la compra, ¿ya? Y una vez que se ha materializado el registro, ¿no es cierto?, dominio, ahí recién el vendedor podrá retirar los valores ante la notaría respectiva. Eso es para asegurarse de que el bien definitivamente pasa a dominio municipal, ¿ya? De manera tal que no se vean enfrentados a situaciones no esperadas, ¿no es cierto?, respecto a la propiedad y dominio del bien. ¿Ya? Tiene que ver también con un tema de control que tiene que ejercer el municipio cuando hace este tipo de operaciones mercantiles. ¿Ya? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los principios contables, estamos hablando, ¿no es cierto?, la compra de un bien raíz. Y aquí podemos observar que el bien raíz lo tenemos que registrar, ¿no es cierto?, en forma separada. ¿Ya? Cuando nosotros hoy en día compramos un bien raíz, de acuerdo a la NIC SP, ¿no es cierto?, tenemos que registrar separadamente lo que es las edificaciones respecto de lo que es el terreno. ¿Ya? Ahora, muchas veces me van a decir usted, claro, se compran los bienes inmuebles, pero se compra por un monto global total, digamos. No se separa, mire, cuánto es la edificación o cuánto es el terreno. Pero hoy en día, de acuerdo a la normativa, tenemos que registrarlo en forma separada. Ahora, si esa información no existiera en forma fehaciente, bueno, existe un mecanismo que lo ha establecido también la NIC SP a través de la resolución 3, que yo puedo distribuir ese monto que he pagado, ¿no es cierto?, considerando el avalúo fiscal del bien. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que pedir al Servicio de Impuestos Internos el certificado detallado de ese bien, en el cual viene clasificado lo que es el monto del terreno y viene separado lo que es el monto de la edificación. Ahora, para poder determinar, ¿no es cierto?, el valor de cada uno de ellos respecto del valor que yo pagué por la compra, yo puedo determinarlo en forma proporcional, pero considerando el avalúo fiscal. ¿Se entiende la idea? ¿Hay dudas? Sí, sí, no, sí, se lo entiendo. Y es verdad lo que dice usted, porque hay un certificado de avalúo que es con detalle y ese Exacto. certificado de avalúo precisamente contempla una parte del terreno y la otra parte del edificio. Así es. Bueno, es Sí. el certificado que nos interesa a nosotros cuando compramos un bien y no conocemos el desglose de los valores, ¿ya? Y de esa manera podemos distribuir el valor comercial, ¿no es cierto?, que hemos pagado para definir cuánto es el valor terreno, cuánto es el valor edificación. Profesor, ¿Sí? Dígame. aquí, a ver, Nicolás Núñez dice se contabilizan de forma separada porque el edificio se deprecia mientras que el bien inmueble no. Exacto, sí.
Sí, porque aquí hay diferentes, hay caracterizaciones diferentes. ¿En qué sentido? En que las edificaciones, sí, tiene claridad, se deprecian, ¿no es cierto? Tienen años de vida, mientras que el terreno no se deprecia. Entonces, si ustedes se fijan, con el antiguo sistema, en realidad la información era distorsionadora, ¿ya? Porque en realidad tomábamos en cuenta el terreno y el edificio en forma conjunta, en circunstancias, ¿no es cierto?, que los terrenos no se deprecian. Pero con el antiguo sistema tomábamos el valor del terreno y el valor de la edificación como un todo y revalorizamos y depreciábamos, ¿ya? En circunstancias que el terreno, desde el punto de vista económico, no se deprecia. Solo hasta el 30 de diciembre, acuérdense ustedes que se revalorizaban los terrenos, ¿ya? Entonces, la nueva normativa viene a corregir esas distorsiones de tipo financiero que se generaban cuando registramos, ¿no es cierto?, los bienes inmuebles. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Ya, seguimos. Bueno, aquí estamos disponiendo la compra de un bien inmueble y aquí estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando, abriendo la cuenta edificaciones, que es una cuenta activo físico, y también la cuenta terrenos en forma separada, que es lo que hoy día la norma exige. Pero también estamos ejecutando presupuestariamente la compra, porque se supone que la compra de este bien está contemplado en el presupuesto municipal, ¿ya? Por lo tanto, yo lo voy a ejecutar presupuestariamente a la cuenta 215-2901 que habla de adquisición de activos no financieros, estamos hablando de los terrenos, ¿ya? Y también la 215-2902, cuentas por pagar, adquisición de activos no financieros, que son los edificios, ¿ya? Aquí se produjo un error, parece, de copia, ¿ya? Están cambiados, ¿no es cierto?, los datos. Acá terreno serían los 52.345 y los edificios serían los 32.345. Los datos están cambiados, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, ¿no es cierto?, devengando esta operación, ¿ya? Estamos registrando el compromiso de pago de esta adquisición. Se supone que acá ya sabemos que el inmueble es de propiedad municipal. Por lo tanto, desde el punto de vista contable, debemos registrarlo como tal. Primero el devengamiento y a su vez, lo más probable que esto vaya a ser simultáneo. ¿Por qué? Porque yo creo que nos vamos a enterar en forma simultánea respecto del dominio del bien y a su vez, en forma simultánea, va a quedar pagado el valor del bien. ¿Ya? Porque en primera instancia tenemos ahí ese asiento del devengamiento y en segunda instancia tenemos el asiento del pago efectivo de la compra. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros estamos cerrando estas dos cuentas que son presupuestarias, que aparecen al haber, las estamos cerrando posteriormente al debe por el pago. ¿Ya? Y aquí, ¿qué nos quedan abiertas las cuentas? Si lo miramos desde el punto de vista contable, me quedan abiertas estas cuentas. ¿Por qué? Porque van a parar, ¿no es cierto?, a las cuentas de activo fijo. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, es la salida de banco, ¿no es cierto?, por el pago de la adquisición del bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Y aquí nosotros mezclamos, si ustedes se fijan, cuentas contables puras con cuentas presupuestarias. Que si bien es cierto, esta cuenta es una cuenta de pasivo porque parte con el código 2. ¿Ya? No sé si se fijan acá. ¿Ya? Tenemos las cuentas por pagar, ¿ya? Y cuentas por pagar. ¿Ya? Cuentas por pagar adquisición de activos y cuentas por pagar adquisición de activos no financieros, aparecen los terrenos y los edificios. ¿Ya? Y estas dos cuentas son cuentas presupuestarias, pero son cuentas de pasivo. Tiene tratamiento de cuenta pasivo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta respecto a esta operación? ¿No? Ya. Seguimos. Primero que nada, respondamos las siguientes preguntas. Respecto de Profesor, Sí, en esa lámina igual estaba cambiado el tema de los terrenos, ¿cierto? sí, estaba cambiado, sí. Espérese un poquito. En la, Claro, acá, edificaciones son 32 y aparece terreno.
y terreno son 52,345 y aparece edificio. Entonces hay que ajustarlo, ¿ya? Se supone que esto, lo que estoy activando, es el monto que tengo que distribuir. En terreno, 52,345 y en edificios, 32,345. ¿Ya? Hay un error ahí. La secretaria se equivocó en registrar los montos. ¿Ya? Tenemos en terreno, bueno, aparece igual acá, se copió el anterior, se copió acá. Pero en el fondo, ¿no es cierto? El sentido es de que, primero que nada, que los bienes inmuebles van a registrarse contablemente, distribuidos su terreno y distribuidos su edificación. ¿Ya? Y que, ¿no es cierto?, la compra de terreno, de inmueble, obviamente va a tener que tener afectación presupuestaria en cada una de sus cuentas que se afecten, ¿ya? Y que debe estar contemplada esta adquisición en el presupuesto municipal. ¿Alguna duda, consulta, aporte, comentario? Ya. Seguimos, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es el hecho económico? Bueno, el hecho económico es la adquisición de un bien raíz autorizado en el presupuesto municipal, previamente completadas todas las instancias administrativas, bien de uso activo. La NISP establece que el terreno debe registrarse separado del edificio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos claridad ¿no es cierto?, cuál es el hecho económico. El hecho económico es la adquisición del bien autorizado en el presupuesto municipal, ¿ya? Obviamente, haber cumplido con todas las etapas previas, ¿ya? En la cual, en definitiva, acredita que el inmueble pasa a propiedad y dominio municipal, ¿ya? Luego tenemos qué principio se aplica. Primero tenemos el de gestión continuada, obvio, y esto está establecido en la NIC, ¿no es cierto?, contable, aplicable a los municipios, y que tiene que acuérdense usted que tenemos 3 principios que se analizaron acá, que es, ¿no es cierto?, la gestión continua, el devengo y la imputación presupuestaria. Acá, en esta operación, tenemos la aplicación de los tres principios. Gestión continua, se registra su costo de adquisición y no de liquidación. Acuérdense que el costo de liquidación es cuando la empresa o la entidad está cerrando, o sea, tiene su fecha de término. En el caso de los municipios, son entidades que permanecen en el tiempo y tienen una duración indefinida. Por lo tanto, el registro de costos que se hace de estos bienes al costo de adquisición. Y en este caso, ¿cuál es el costo de adquisición? ¿Cuál es el costo de adquisición de un bien raíz inmueble? ¿Pero del ejercicio dice usted? Sí, de este ejercicio, ¿sí? 84.690.000. Ya, es lo que, ¿no es cierto?, se ha establecido seguramente en la escritura pública de adquisición de compraventa, ¿cierto? Es la adquisición que se ha pagado por el bien. Es el costo de adquisición. Y no de liquidación, porque el costo de liquidación tiene otra finalidad, es liquidar, ¿no es cierto?, activos por el cierre de las actividades comerciales o el cierre de las actividades propias de las entidades. ¿Ya? Luego tenemos el principio del devengado, o el devengo. ¿Y por qué se reconoce acá el principio del devengado? Porque se establece una cuenta por pagar, ¿cierto? O sea, reconocemos un compromiso de pago. Y ese compromiso de pago, esa obligación de pago, la registramos en las cuentas por pagar, ¿ya? Que si no la pagamos oportunamente, yo al cerrar el balance, esta cuenta me va a registrar, ¿no es cierto?, un saldo acreedor que me va a indicar la deuda por la compra de este bien inmueble, ¿ya? Luego tenemos la imputación presupuestaria. La cuenta por pagar corresponde al gasto presupuestario que tiene integrado el subtítulo y tiene la asignación determinada en el clasificador presupuestario, ¿ya? Como es un gasto, entre comillas, que va imputado al gasto de presupuesto, ¿no es cierto?, obviamente que va a tener su clasificación presupuestaria pertinente de acuerdo a la normativa del clasificador presupuestario aplicable a los municipios. Va a tener identificado su subtítulo, su ítem y su asignación que originalmente debió haberse considerado esta adquisición en el presupuesto municipal vigente.
¿Qué representa la 102? Bueno, la 102 representa el movimiento de recursos disponibles producto del pago del hecho económico, previamente devengado, imputación presupuestaria. ¿Ya? Es el pago efectivo que se ha hecho respecto de la adquisición, ¿cierto? Y también para descargar la deuda que se registra desde el punto de vista presupuestario, desde el momento que se devengó. ¿Qué documentación sustentatoria? Obviamente la escritura pública, en que va a constar, ¿no es cierto?, el registro que va a estar, ¿no es cierto?, certificado por el conservador de bienes raíces respecto del dominio y propiedad del bien que se está adquiriendo. ¿Ya? Acá tenemos, dice, ¿cómo se contabiliza el siguiente hecho económico en contabilidad bajo NIC SP? Dice, el día 3 de enero su municipalidad adquiere vía Chile Compra materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial en la suma de 425.000 pesos, IVA incluido según factura 465 de Indus Limitada. ¿Ya? ¿Qué registro contable debemos hacer acá? ¿Cómo haríamos este registro? ¿Era alguien que me lo describa? ¿Mm? ¿Cómo haríamos este registro contable? El primero iría el devengamiento con las cuentas de gastos patrimoniales ¿Ya? y la presupuestaria. Perfecto, ya. Al debe va la cuenta gastos patrimoniales y al haber Sí. va a ir imputado a la cuenta gastos Ajá. presupuestarios, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Por los 425. Por el lado, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la cuenta, una cuenta 5, ¿cierto? Que va a ser 21. La 53. 204. la 53. La 532, porque son bienes de servicio de consumo. La 532. 04. 04, ¿cierto? Que son materiales de uso consumo corriente. ¿Sí o no? O de uso Sí. consumo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces vamos a debitar, ¿no es cierto?, la cuenta 532.04 y vamos a acreditar o registrar al haber una cuenta de gasto presupuestario, no de gasto patrimonial, de gasto presupuestario, que seguramente va a ser la 22.0. 4. 22. 04007. 007. Vamos a ver, 22. 04007. Vamos a ver, 22.04.007. Materiales y útiles de aseo. Perfecto, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahí dejamos contabilizado, ¿no es cierto? Devengamos, ¿ya? Hasta ahí tenemos devengado. Nótese que el día 3 de enero hicimos esta compra. Pero el día 10 de enero, o sea, estamos hablando de 7 días después, se recibe nota de crédito número 130 de Indus Limitada por 25.000 pesos que corrige el monto original debido a error en los precios consignados a la factura inicial. ¿Ya? Y el día 11 de enero se paga el monto correspondiente. Ahora, ¿qué debemos hacer acá? Debemos hacer un ajuste respecto del registro contable inicial, ¿cierto? Del Hay que registro imputar la nota de efectuado. crédito. Hay que rebajar la nota de crédito. ¿Y cómo la rebajamos? Con un asiento negativo. ¿Pero en qué cuenta hacemos el asiento negativo? En la cuenta de patrimonio y de presupuesto. En ambas. ¿Ya? Se hace el mismo asiento que primero, pero al resto disminuye por los 25.000. Ya, si lo miramos contablemente, ¿no es cierto? Podríamos hacer, ¿no es cierto?, la reversa contable. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que hay una intervención de una cuenta presupuestaria. Y acuérdense ustedes que las cuentas presupuestarias, cuando yo hago correcciones, ¿no es cierto?, cuando se trata de operaciones del mismo ejercicio, yo las corrijo con signo negativo. Ojo, ¿ya?
¿Qué asiento voy a hacer? Voy a registrar, ¿no es cierto?, la cuenta gastos patrimoniales, ¿no es cierto? En este caso, el gasto patrimonial va a ser la 53204, ¿ya? La voy a registrar al haber de esa cuenta. Pero y es es- negativo. no, esa va al haber, porque la 53204 es cuenta contable, no es cuenta presupuestaria. Sí, la cuenta presupuestaria, la 2204, 00, 007. 007. la 07, materiales útiles de aseo, esa la voy a registrar con signo negativo, pero al haber, ¿ya? Ujú. Por lo tanto, ahí se produce, por un lado, el ajuste de la cuenta contable de gastos patrimoniales y a su vez queda ajustada la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, correspondiente. Aquí hay un error, para que lo veamos al tiro, ¿ya? Para que no. Yo les voy a explicar dónde está el error. Primero que nada, ¿no es cierto?, registramos la 53204, materiales de uso consumo, el debe 425. Luego, la 215-2204-007, materiales útiles de aseo al haber. Llega ya, ahí devengamos la factura de compra, perfecto, no hay problema. Pero luego recibimos, el día 10 de marzo, recibimos la nota de crédito, pero aquí hay un error, ¿ya? Aquí no van con signo negativo, sino que esta va con signo positivo acá al haber, Al otro ¿ya? lado. Claro. Ahí, A al la haber, vez, positivo. al haber va con signo positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque esta es una cuenta contable, ¿ya? Y las cuentas contables no permiten efectuar con signo negativo. Si la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, la registramos con signo negativo. Por lo tanto, esta va acá, no sé si me ven, confírmeme que Sí. que me Sí, están sí viendo. se ve. ¿Se ve? Donde yo estoy Sí. marcando ahí, estos 25.000 no son con signo negativo al debe, sino que son con signo positivo al haber. Para ¿Por ver. qué? Porque me está disminuyendo esta cuenta. ¿Se fijan? Que es Correcto. contable. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo haga el ajuste y saque el saldo, y lo que tenga que pagar, yo voy a pagar solamente los 400.000, lo voy a considerar como gasto patrimonial. ¿Ya? Y perfectamente me va a quedar imputado como gasto efectivo presupuestario solamente los 400, porque lo estoy rebajando de la cuenta presupuestaria menos 25.000. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Luego, Profesor, pero dijo que los 25.000 iban al haber en positivo ¿Sí? Sí. y con signo negativo, entonces va La cuenta presupuestaria. la cuenta presupuestaria al haber también. Al haber también. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque antes de pagar, ¿no es cierto?, yo lo registré al haber, po. Entonces yo Sí, al sí. hacer este ejercicio, esta cuenta, la 215-2204, me va a quedar 400.000 porque le estoy restando los 25.000. Sí. ¿Se fijan? Ujú, sí. Y por otro lado, el saldo de esta cuenta, materiales de uso consumo, que es la 53.204, si yo le resto, ¿no es cierto?, al haber Claro. los 25, el saldo a 400. considerar como gasto patrimonial van a ser solamente los 400 y no los Sí. 425. ¿Ya? Exacto. Ujú. Sí, ¿Queda estimado claro? profesor. ¿Hay alguien que no entendió? Por favor, volvemos a repetirlo. De repente igual cuesta un poco interpretar, especialmente cuando trabajamos con las cuentas con signo negativo. Ojo, para siempre, ¿no es cierto?, como norma, solamente nosotros podemos trabajar con signo negativo solamente las Presupuestaria. cuentas presupuestarias, nada más. Las contables siempre van a tener su contrapartida cuando yo haga los ajustes, ¿cierto? Si quiero regularizar una cuenta contable que me equivoqué al debe, voy a tener que regularizarla por el lado del haber. Y ahí me van a quedar compensadas y me van a quedar actualizados los saldos respectivos. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, pagamos los 400.000 pesos, que en definitiva es lo que corresponde pagar. ¿Ya? Cerramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cuenta, la 215-2204-007, ¿no es cierto?, restándole los 25.000, me quedan en 400.000. Por lo tanto, cuando yo pago, voy a pagar solamente los 400.000 y me va a quedar cerrada esta cuenta que está en amarillo, la cuenta presupuestaria, cuando yo pague los 400.000 pesos, que los voy a pagar contra la cuenta banco. ¿Ya?
Dudas, consultas. Ya, seguimos. Respondamos acá a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el hecho económico acá? Primero que nada, obviamente la compra de materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial. Y esto se tiene que haber comprado a través de convenio marco. A menos, ¿no es cierto?, que se haya hecho alguna licitación pública, ¿ah?, a través de el establecimiento o la definición, ¿no es cierto?, de algún contrato de suministro, ¿ya? Pero lo más conveniente, lo más sano, lo más permitido, ¿ya?, a pesar de que en los municipios no existe obligatoriedad de utilizar el convenio marco, se utiliza el convenio marco, ¿ya? ¿Qué principio se aplica en el A101? Primero que nada, ¿no es cierto?, se aplica el principio de la gestión continuada, ¿ya? La empresa o la entidad va a tener un plazo de duración indefinido. Por lo tanto, el movimiento que se registra acá a costo de adquisición y no de liquidación. Luego tenemos, ¿no es cierto?, en el mismo A101, tenemos el devengamiento de la obligación de pago por la adquisición efectuada, ¿ya? También tenemos la cuenta por pagar, que corresponde al gasto presupuestario que tiene integrado el subtítulo, ítem y a la asignación determinada en el clasificador presupuestario. Luego, ¿qué representa el A102? ¿No es cierto? Presenta procedimiento de ajustes por error en facturación, ¿ya? Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, la normativa nueva de la NIC SP, ¿ya? Que podemos corregir errores que puedan ser errores aritméticos, ¿no es cierto?, o errores operacionales, ¿ya?, que hayan sido en forma de, vamos a ver si podemos encontrar acá las normas de errores. Impuestos. Ya, me va a costar un poco ubicarlo porque la verdad que ha sido un poco práctico la presentación de la resolución. Pero yo les sugiero que respecto de los errores se lean la resolución 3, ahí aparece en qué condiciones y en qué forma, ¿no es cierto?, podemos hacer la corrección de errores que se puedan presentar durante el ejercicio. Bueno, no lo tengo a mano, pero ya lo encontraremos y le daremos lectura. ¿Ya? Ya. Entonces, luego, el A103, ¿qué representa? El movimiento de recursos disponibles producto del pago del hecho económico previamente devengado y está dado en la imputación presupuestaria. ¿Qué documentación sustentatoria? Primero, la orden de compra, la factura de proveedores y la nota de crédito. ¿Ya? Ahora, dentro de esta nota de crédito tendrá que venir, ¿no es cierto?, la certificación de la unidad técnica respectiva, de bodega, ¿no es cierto?, o del funcionario responsable, que acredite que no llegaron todas las especies y por eso se fundamenta la nota de crédito respectiva. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la orden de compra no va a cuadrar con lo que efectivamente se está pagando. Y para eso tiene que quedar la evidencia qué fue lo que ocurrió, que las mercaderías no llegaron, ¿no es cierto?, y que el stock, el proveedor no lo tenía, por eso entregó parcialmente, o que en este caso, ¿no es cierto?, un error de precio en el cual se debe hacer el ajuste pertinente. ¿Ya? Veamos. Dice acá, apliquemos los principios contables. Primero que nada dice, acá tenemos un ingreso presupuestario, que es la multa ley de tránsito. Y estas multas son las que aplica. ¿Quién aplica las multas ley de tránsito? El juzgado El policial juzgado local. policía local. Juzgado policía local, ¿cierto? Todas las multas, y todas las multas en realidad, todas las multas de nivel local son aplicadas por el juzgado de policía local. Nosotros como funcionarios administrativos, jefaturas, direcciones, no tenemos facultades para aplicar multas respecto a infracciones legales. Tenemos que traspasárselas automáticamente al juzgado de policía local, ¿ya? Porque ellos son los encargados
y tiene las facultades y atribuciones para aplicar multas, de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Ya? ¿No es cierto? Acá tenemos las multas de la ley de tránsito, que es un ingreso presupuestario y que también, ¿no es cierto?, lo reconocemos como un ingreso patrimonial, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí estamos devengando este ingreso por multa y que corresponde al derecho a percibir ingreso por multa originada en infracción a la ley de tránsito. ¿Ya? Estas son las multas que aplica el juzgado de policía local, ¿no es cierto? Estamos devengando el derecho a percibir esta cierta cantidad de dinero por la aplicación de multas aplicadas por el juzgado de policía local. ¿Ya? Luego el infractor nos paga la multa, ¿no es cierto? Me va a aumentar la cuenta 11102 porque la estamos ingresando al banco y estoy cerrando, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria multa de ley de tránsito. ¿Por qué? Porque el contribuyente me está pagando o el infractor me está pagando la multa y queda cerrada, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria, pero a su vez me queda abierta, registrada como un ingreso patrimonial, la cuenta multa y sanciones pecuniarias. Y por otro lado, también me queda registrado al debe, ¿no es cierto?, lo que percibimos por concepto de multas. Dudas, consultas, opiniones. Veamos acá, ¿cuál es el hecho económico acá? Demos respuesta. ¿Cuál es el hecho económico acá respecto de este ejercicio? El ingreso por multa. Ya, primero el cobro por multa, ¿no es cierto? Cobro por multa, ¿ya? Por lo tanto, eso es una gestión continuada. Correcto. El hecho económico, ¿no es cierto? Si aplicamos los principios, obviamente, estamos frente al devengado, porque estamos reconociendo un ingreso por percibir, acuérdense ustedes, ¿ya? Estamos frente, ¿no es cierto?, también al principio de imputación presupuestaria. ¿Por qué? Porque el ingreso se ha imputado a un subtítulo, a un ítem y una asignación del presupuesto, ¿ya? Y por otro lado también, está bien dicho, en términos que la municipalidad es una entidad de funcionamiento indefinido, ¿ya? ¿Qué representa la 102? ¿Ya? Representa el pago efectivo de la multa, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Qué representa la 102? El pago efectivo de la multa. El pago Porque efectivo de la multa, la ¿ya? recepción del dinero. Claro, pues está ingresando los dineros en arcas municipales, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de la documentación sustentatoria? Bueno, aquí generalmente, ¿no es cierto?, el documento que respalda la aplicación de la multa, primero que nada, el formulario, bueno, yo no sé cómo lo tendrán nominado algunos municipios, generalmente se denomina como formulario 1, en el cual, ¿no es cierto?, se emiten las órdenes de pago, en la cual se señala la causa, rol, qué sé yo, firmado por el juzgado de policía local. En un momento, ¿no es cierto?, que el juez aplica la multa, en esos momentos nace el derecho a percibir ese ingreso por la multa aplicada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ese momento también el juzgado deberá emitir el comprobante de ingresos para que el infractor pague la multa en la tesorería municipal. ¿Ya? Y ese va a ser... Profesor, Sí, dígame. pero usted dijo que la documentación sustentatoria era ese formulario 1, pero la verdad es que nosotros como tesorería, por ejemplo, lo único que vemos es el comprobante de ingreso, como usted dijo, porque en Por realidad... eso, es que en algunos municipios le ponen número 1 o 2 dependiendo del tipo de ingreso que se trate, ¿ya? Ah, Porque, ya. ¿ya? Pero el formulario 1 es el formulario como único, digamos, de ingreso municipal, en el cual obviamente va identificado el infractor, la dirección, todos los antecedentes personales, ¿no es cierto? Y también va explicado a qué corresponde la aplicación de la multa, causa número tanto, por rol tanto, por infracción al tránsito, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Y va clasificada la cuenta presupuestaria, a qué cuenta se va a imputar esa multa. Y en ese caso, la tesorería recibirá esa recaudación, ¿ya?
Claro. Y ese es el documento sustentatorio. Ahora, si se auditan estos ingresos y quieren mayor información, tendrán que recurrir a los expedientes que mantiene el juzgado policial local para verificar, ¿no es cierto?, el origen de la multa, ¿ya? Porque ese documento no lo conserva la tesorería, sino que va a conservar solamente el comprobante de ingreso firmado por el magistrado, no sé, o por el funcionario responsable respecto de la aplicación y responsabilidad del pago de la multa, ¿ya? Bueno, pasamos a otro tema ya, nos vamos a enfrascar en lo que es los procesos contables. Yo no sé si habían dudas respecto al anterior. Consulta. Solo me quedó una duda porque cuando usted dijo cuál es el hecho económico obviamente es el cobro de una multa ¿Sí? y después dijo que el principio que aplicaba el asiento número 1 dijo que era el devengamiento el principio del devengado, ¿Sí? Era el reconocimiento del ingreso por percibir. ¿Correcto? ¿Estaba bien eso? Porque alguien dijo también el principio de gestión continua. Sí, también lo repetí yo, el de gestión continua y el de imputación presupuestaria. ¿Por qué? Porque obviamente el ingreso va a ir con cargo a una cuenta presupuestaria, ¿ya? Va a tener su subtítulo, ítem y asignación. Y por último también es de aplicación, ¿no es cierto? La entidad tiene una continuidad indefinida, ¿ya? No tiene liquidación, un proceso de liquidación, de cierre, ¿ya? Por lo O sea que tanto, serían ¿cuántos principios entonces? los tres principios, los que establece la normativa de la resolución 3 de la Contraloría. Continuidad de la entidad, entidad de continua, el devengado y la imputación presupuestaria. ¿Ya? Ah, ya. Se aplican los tres principios. Y lo que representa el asiento 2 tiene que ver con el pago, ¿ya? El pago efectivo de la multa, ¿ya? Eso me Y había por quedado una último, duda. ¿dónde? Eso solamente que me quedaba la duda de que se Ya. aplicaban los tres principios. Exacto, se aplican los tres principios en el Ya. asiento, en todo este proceso, ¿ya? Ya. Y el asiento 2 representa el pago, Sí, ¿ya? sí, eso sí. El ingreso y la documentación sustentatoria, dijimos que era el comprobante de ingreso en el Sí. cual acredita todos los antecedentes que dieron origen a la aplicación de la multa. Tendrá que venir el número de la causa, el rol, el año y la infracción cometida. Obviamente con la identificación del infractor, ¿no es cierto? Y también el monto a pagar por concepto de la multa, ¿ya? Bueno, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a algunas contabilizaciones para el sector público municipal, ¿ya? Aquí hay un procedimiento de contabilización que habla de las transferencias recibidas de servicios públicos para ser entregadas a las corporaciones administradoras de salud municipal. Dentro de los municipios que están conectados, ¿tienen corporaciones administradoras de salud municipal? ¿Algún municipio que esté conectado? ¿No? Ya, bueno. Por lo menos nosotros no. ¿No? Ya. Bueno, para los efectos de la contabilización, a ver, como no hay corporaciones, no hay municipios que están integrados como corporaciones, nos vamos a remitir a cuál es el procedimiento que utilizan las municipalidades en general cuando no tienen corporaciones que administren la salud, ¿ya? Y en ese caso, generalmente, como se registran estas operaciones en forma, ¿no es cierto?, oportuna, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud transfieren estos recursos generalmente, ¿ya?, a las cuentas corrientes principales municipales, ¿ya?, en la cual la municipalidad obviamente tiene que registrar en forma extra presupuestaria estos ingresos que provienen del Ministerio de Educación y que provienen del Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Y cómo registramos, no es cierto?, estos ingresos? Los registramos en una cuenta complementaria que se llama
otras obligaciones financieras, ¿ya? La cual, ¿no es cierto?, me aumenta la cuenta banco y luego, ¿no es cierto?, me aparece la cuenta otra obligaciones financieras, que es una cuenta de pasivo que me está aumentando, ¿ya? Posteriormente, a ver, espérame un segundito, ¿ah? Ya, ¿no es cierto? Cuando los recursos son dirigidos y depositados directamente en la cuenta municipal, ¿no es cierto?, utilizamos la cuenta otras obligaciones financieras. Hay municipios que utilizan otro procedimiento de registro contable, que lo podamos comentar. Hay municipios que reciben directamente en las cuentas corrientes de los departamentos los aportes de educación y salud. Pareciera que no. Ya. Si es así, bueno, el registro contable para aquellas operaciones de transferencia por los aportes de educación y salud, ¿no es cierto?, me aumenta la cuenta banco, registro al debe, y a su vez, ¿no es cierto?, registro al haber una cuenta otras obligaciones financieras, que es una cuenta de pasivo, que acuérdense de que las cuentas de pasivo al haber aumentan, las cuentas de activo al debe también aumentan, por lo tanto aquí hay en juego dos cuentas que aumentan ambas, pero que tienen características diferentes. La cuenta banco, una cuenta de activo para el municipio, que aumenta, pero por otro lado aparece la cuenta otra obligaciones financieras, que es cuenta de pasivo, que como la estamos registrando al haber, aumenta. Por lo tanto, una cuenta de activo aumenta y la otra cuenta de pasivo también aumenta. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, estas platas, como no son municipales, no pasan por el presupuesto municipal, ¿no es cierto?, cuando vamos a traspasar esos recursos, hacemos la reversa del asiento original. O sea, cerramos la cuenta de otras obligaciones financieras y también me va a salir por la cuenta banco, ¿ya? Y en ese caso yo le voy a traspasar los fondos al Departamento de Educación o al Departamento de Salud de acuerdo a esta normativa. Ahora, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación va a tener que registrar desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, el ingreso por la subvención. ¿Y qué cuenta va a utilizar? Va a utilizar una cuenta de, ¿no es cierto?, ingresos patrimoniales y a su vez una cuenta presupuestaria que se llama, en el caso de la de educación, ¿no es cierto?, tiene un nombre especial. Hay gente que está comunicada de educación, que es subvención, tiene un nombre, que en este momento, a ver, vamos a ver si tenemos por acá el nombre de la cuenta. Subvención. Disculpe, las cuentas de los ingresos por subvenciones. Sí, subvención Hay escolaridad, varios subvención tipos. fiscal, Ahí está la subvención escolar ¿Escolaridad? mensual. subvención Las fiscal subvenciones, mensual, ¿cierto? Que es sí, la está la subvención, 115, que es la 05, 03, 003, 001, ¿cierto? sí, está Ya, la esa es subvención la escolar presupuestaria. especial. Sí, Pero aquí estamos hablando de la parte, ¿no es cierto?, del Departamento de Educación. Y va a registrar, ¿no es cierto?, en la cuenta de ingresos patrimoniales que va al haber, ¿no es cierto?, la transferencia por la subvención que le ha entregado el Estado, ¿no es cierto?, al Departamento de Educación para el financiamiento de sus propias actividades como educación, ¿ya? Y tenemos tenemos las transferencias corrientes, tenemos transferencias corrientes del sector privado, transferencias corrientes. Ya, pero tiene un nombre especial que en estos momentos no la tengo a la vista, pero que es una transferencia. Van a tener que registrarla desde el punto de vista de ingreso presupuestario, ¿no es cierto? La transferencia correspondiente al aporte que hace el Estado al Departamento de Educación Municipal. ¿Ya? Tiene un nombre especial esta transferencia, que en estos momentos no la tengo. No la tengo a la vista, ¿ya?
No es la cuenta de servicios traspasados. No, esta tiene que ver con la cuenta ingresos patrimoniales, ¿ya? Ya. Vamos a tener que registrarle una cuenta de transferencia, ¿ya? Y ahí me queda, ¿no es cierto? Me queda registrado. Primero que nada, en el sector de educación tengo que devengar la subvención estatal en las diferentes cuentas, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Automáticamente, como me están entregando los fondos, voy a tener que registrar simultáneamente la percepción de los fondos. Y en ese caso, me estaría quedando cerrado el ciclo, tanto de parte del municipio como también de parte del Departamento de Educación. Luego, posteriormente, se irán ejecutando los gastos en la medida que se hayan planificado, ¿ya? Lo mismo ocurre con el sector salud, ¿ya? El sector salud opera con las mismas cuentas, la única diferencia de cuenta que se diferencia, ¿no es cierto?, son las imputaciones presupuestarias que se hacen en el presupuesto de salud, ¿cierto?, en la cual aparece ahí la cuenta presupuestaria, aportes ley 19, ¿no es cierto?, que es el aporte fiscal del Ministerio de Salud para, y que tiene que ver con el per cápita, ¿ya? Yo siempre le digo el per cápita al ingreso por concepto de los aportes que hace el Estado al sector salud, ¿ya? Y ahí ubicamos la cuenta presupuestaria respectiva, ¿ya? Que aparece desde el punto de vista que tendrá que ver con las transferencias, ¿no es cierto? Inversiones financieras. Pero tiene que ver con una cuenta presupuestaria que está determinada para el Departamento de Salud Municipal, ¿ya? Y obviamente también el Departamento de Salud Municipal va a tener que registrarla como un ingreso patrimonial, ¿ya? Y ahí se genera lo que es el ingreso patrimonial en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se registra en el área contable municipal el ingreso patrimonial, sino que el ingreso que se genera a través de la gestión municipal es solamente de pasadizo, ¿cierto? Se recibe las plata, ingresa a la cuenta corriente, pero a su vez se reconoce como otras obligaciones financieras. Cuando se traspasa a educación a salud, se cierra la cuenta de obligaciones financieras y se disminuye a banco por el traspaso de los fondos respectivos. Este proceso, ¿no es cierto?, se hace si se utiliza el sistema de, ¿no es cierto?, transferencia de fondos en forma interna. Por eso es conveniente que en cada operación contable, ¿no es cierto?, especialmente cuando se hacen a través de transferencia, de igual forma tienen que quedar respaldados con los asientos contables. Y quedan respaldados con los asientos contables, ¿no es cierto? El respaldo que yo pueda juntar a ese movimiento va a ser, ¿no es cierto?, la cartola del banco en que acredita la entrega de los recursos y que esos recursos deben ser traspasados al Departamento de Educación o al Departamento de Salud, ¿ya? También puede ser la notificación que hace el banco respecto de las transferencias que le está haciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud a las municipalidades, tanto para el Departamento de Educación como para el Departamento de Salud. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de adquisición de bienes de uso con pago en el ejercicio, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de reclasificación de un bien de uso por incorporar a su cuenta respectiva, ¿ya? Podemos tener bienes de uso por incorporar, por ABC motivo, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero que tenemos que traspasarlo a bienes de uso normales, ¿ya? Y los vamos a traspasar, ¿no es cierto? Rebajamos las 145, dependiendo de qué bienes se trate, bienes de uso por incorporar, y aumentamos la cuenta bienes de uso depreciable, mobiliario de uso público, etcétera, ¿ya? Y aquí estamos traspasando y estamos reclasificando bienes que estaban en bienes de uso por incorporar y que corresponden a bienes de uso depreciable y mobiliario de uso público, ¿ya? Ahora, el reconocimiento de la provisión de los costos de desmantelamiento, rehabilitación del lugar, de acuerdo a la documentación sustentatoria, también, ¿no es cierto?, vamos a incrementar, en el caso de las edificaciones de los terrenos, y vamos a crear una provisión de desmantelamiento y rehabilitación a largo plazo. ¿Qué significa esto, no es cierto? Es la creación de una cuenta de pasivo, porque tiene el código 2, y en la medida que esto vaya ocurriendo, esta cuenta va a ir
desapareciendo. O sea, provisionamos con anticipación, ¿no es cierto?, eventuales mejoras que podamos efectuar ya a estos bienes. ¿Qué dice la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Primero que nada, los bienes de uso serán reconocidos cuando su costo unitario o por grupo homogéneo sea mayor o igual a 3 UTM. Ojo, aquí todos los bienes que se adquieran cuyo monto individual sea igual o superior a 3 UTM se activa, ¿ya? El resto de bienes que no supere esa cantidad se va a registrar como gasto, ¿ya? Como gasto patrimonial, no se va a activar. Luego, independiente cual sea el valor de los bienes muebles, individual o grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de la especie. O sea, no significa el hecho que no se active, ¿no es cierto?, que perdamos el control de los bienes. Siempre hay que tener el control físico, cualquiera sea el valor que represente cada bien. Dice, los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, aun cuando se adquieran conjuntamente, que era lo que explicamos delante. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario y el plan de cuentas para el sector municipal. La provisión de desmantelamiento debe contabilizarse de acuerdo al procedimiento Q03, provisión de desmantelamiento y o rehabilitación de un bien de uso, ¿ya? Por lo tanto, debemos dar lectura al procedimiento Q03, ahí establece el procedimiento contable para la provisión de desmantelamiento y rehabilitación a largo plazo. Profesor, ¿Sí? nos corresponde ahora un break de 15 minutos hasta las 16:30. Ya, pues, tomémoslo al tiro antes de seguir con el Sí. próximo. Sí, mejor. ¿Ya? Ya. Listo. Listo. Muy bien.